Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Juan le dijo a Jesús: «Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos». Pero Jesús le respondió: «No se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla, que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar del castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga». Palabra del Señor. Queridos hermanos, nos encontramos en este domingo 26 del tiempo ordinario, en la primera lectura un pasaje del libro de los Números. Allí el Señor descendió de la nube y habló con Moisés. Esta imagen de la nube fascinante representa el poder de Dios que cubre a su pueblo en medio del paso por el desierto. En medio del inclemente calor, la nube representa la presencia protectora de Dios que acompaña en medio de las dificultades nuestra vida. El Señor, que desciende de la nube, protege a su pueblo a través de la profecía, a través del anuncio de la verdad. Porque más que el calor, una amenaza para la comunidad es la división, el conflicto, la violencia, el odio. Y la profecía anuncia y denuncia todo lo que no está bien entre nosotros. Anuncia aquello que tenemos que hacer y denuncia nuestros pecados e iniquidades. Por eso, en medio de nosotros, la nube representa el poder de Dios que nos invita a anunciar y a vivir la elección que Dios hace de nosotros y a servir a nuestros hermanos como testigos de Dios en medio de nuestro tiempo y de nuestra historia. De hecho, quien anuncia la palabra de Dios no puede estar en enemistad con otro profeta, porque la unidad de la palabra, del mensaje y de los destinatarios nos hace perseverar a todos en la comunión. Por eso no podemos ponernos en contra de un profeta. Por eso es tan significativo que en la historia de Israel la actitud del pueblo sea de rebeldía no solo contra los profetas, sino esencialmente contra Dios. La actitud de rebelión contra los profetas no solo es un atentado contra la unidad, sino una ruptura con la comunión misma con Dios. Por eso, el Señor nos invita a reconocer en nuestra vida, siempre que haya acciones proféticas, como fruto y consecuencia del don del Espíritu, que se manifiesta en medio de la comunidad de la Iglesia. Los mandamientos del Señor, dice el Salmo 18, alegran el corazón, porque su ley es perfecta. Esa ley que nos ha aleccionado a todos para reconocer que hay un proyecto más grande, una voluntad que se propone a todo el género humano como signo de comunión, de fraternidad, de justicia.
Esa ley que nos hace entrar en la dinámica del seguimiento, de la obediencia y de la alianza, nos es dada como responsabilidad que custodiar y que anunciar a través del don de la profecía. Por eso es fácil para nosotros reconocer que en su palabra y en su ley se cumple su proyecto de comunión con nosotros y nos ayuda pedagógicamente a ir dando los primeros pasos en el seguimiento. Por eso tenemos que arrancar de nuestra vida todo aquello que sea motivo de ruptura contra esta comunión, que nos lleve a hacernos otros proyectos distintos de la alianza que Dios quiere establecer con nosotros y con todo el género humano. Por eso Jesús en el Evangelio de Marcos que hemos escuchado nos invita a cortar de nuestra vida todo aquello que sea ocasión del pecado, porque el pecado, además de ser un no rotundo al proyecto de Dios, implica una ruptura profunda en la comunión humana. Esta doble dimensión del pecado contra Dios y contra la comunión implica que no podemos seguir en nuestra vida de fe arrastrando el pecado. Por eso se nos presenta esta imagen del cuerpo, porque el cuerpo es una unidad. Y si el pecado aparece en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, no puede perseverar en la comunión. No podemos servir a Cristo y a proyectos diferentes del suyo. Por eso tenemos que arrojar y cortar del cuerpo nuestro y de la Iglesia todo aquello que sea signo de división, todo odio, toda mentira, todo pecado, toda fornicación, toda mentira, todo deseo de odio y de destrucción, todo aquello que rompe la comunión con Dios y con nosotros. Porque si no, estaremos yendo y llevando a la Iglesia a la división. Y eso no puede ser, porque la riqueza que nos ha ganado Cristo, nos dice la carta de Santiago, es la comunión. Por eso tenemos que esforzarnos en vivir a la altura del llamado que hemos recibido. El salario de aquellos que defraudan, que mienten, que violentan, que odian y que destruyen la comunión está en sus propias manos. Es el fruto de su esfuerzo. Su riqueza, su violencia y su odio son su premio. Y los gritos de dolor, sin embargo, siguen clamando al Señor, al Dios vivo y verdadero, que nos ha prometido a través de su Hijo Jesucristo santificarnos en la verdad. Y la verdad es que debemos perseverar frente a todo mal con la confianza de su victoria, precisamente porque la victoria de Cristo es el verdadero premio para los cristianos, el verdadero entrar en la comunión de los santos en el último día, como hijos de Dios y herederos de sus riquezas, y no afanados por los placeres y los poderes de este mundo, por el dinero, por la imagen. Por eso tenemos que esforzarnos en vivir en este mundo precisamente lejos de los placeres y de la lujosidad con que a veces queremos vivir, para no caer en tentación, para no lastimar a los inocentes y romper la comunión a la que Dios nos invita, precisamente porque Él nos invita a la generosidad, a entregar un vaso de beber a aquellos que son de Cristo, a mantenernos a través de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo en la comunión, reconociendo cuando alguien viene auténticamente de Dios por sus obras, por sus palabras y por su amor. Pidámosle a Jesús que nos ayude a alegrar nuestro corazón con sus mandamientos y que a través del seguimiento del amor podamos hacer vida entre nosotros su sueño, el sueño de la comunión para la Iglesia. Que así sea.